Jesús te bendecimos. Amén y amén. Y bueno, hermanos, hace 8 días estábamos orando o hablando precisamente acerca de que la oración lleva una acción y que decíamos que no solamente es orar, sino también poner una acción de nuestra parte. Y estábamos viendo el libro de Nehemías, donde habla que dice que los judíos de Jerusalén estaban en gran mal y afrenta, y él dice la palabra de Dios que tomó como 3 meses para orar antes de hablar con el rey Artajerjes. Dice la palabra que consiguió su favor y en 2 meses ya había levantado el muro de Jerusalén. Entonces aquí habla de que oró, pero también actuó. No solamente oró y dijo, pues hay que le hablen al rey Artajerjes. No, sino él dijo, yo voy a orar y después voy a pedirle al rey Artajerjes que me dé permiso de ir a construir las murallas. Y eso fue lo que pasó. Esto nos habla que la acción espiritual es la parte más importante de considerar en la oración, ¿sí? Por eso insisto, toda oración lleva una acción. Solamente tenemos que estar orando, buscando la presencia del Señor y también actuando. Y el día de hoy vamos a ver el por qué hay algunas veces a los ojos de los hombres no parece o pareciera que el Señor no contesta nuestras peticiones, ¿verdad? Entonces, el número uno, vamos a entrar ahora sí a detalle. Número uno es que no somos perseverantes. Es bien importante que nosotros como cristianos seamos perseverantes en todo lo que hagamos, pero sobre todo en la oración. Hay que tener disciplina espiritual y eso tiene que ver también con paciencia. Antes de hacer cualquier cosa, tenemos que ser perseverantes, estar perseverando, estar luchando, estar pidiendo, si se puede, noche y día, y sobre todo ser ordenados en las cosas espirituales, no salirnos de este asunto hasta que se resuelva favorablemente para nosotros, gracias a la misericordia de Dios, pero todo es de rodillas. Insisto, no solamente es orar, sino también actuar. Tienes un problema, tú tienes que ser perseverante, estar orando hasta que Dios te conteste. Y Dios es tan misericordioso que a veces lo que le pedimos, Él nos va a decir que no. Y si Él nos dice que no, entonces respetar la voluntad de Dios, Él sabe por qué, y asumirlo y decir, ok, Señor, tú dices que no, por algo no lo haces y seguimos adelante. Mira lo que dice Hebreos 6, versículo 11 y 12. Ahora sí vamos a usar sus Biblias. Si tienen ahí su Biblia o en su teléfono, puede bajar la Biblia o buscarla ahí en internet. Vamos a ver Hebreos 6, 11 al 12. Y 12. Dice la palabra de Dios. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, aquí nos está hablando que dice, no seamos perezosos, no seamos flojos, sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. Aquí vuelve a hablar de paciencia. Entonces, algo que es bien importante en la perseverancia es la paciencia. A veces somos impacientes y por eso no somos perseverantes. Pero si usted es perseverante, entonces va a ser paciente. Por eso Dios tiene que trabajar en nuestra paciencia. Y la materia prima que fabrica los milagros es la oración perseverante, la oración diligente, es que se registra, que no se mueve hasta que haya pasado algo en el ambiente espiritual y después en el ambiente natural. Recuerde, todo es primero lo espiritual y después lo natural. Por eso es importante que tengamos una expectativa de milagros,
de que Dios puede cambiar las cosas naturales a nuestro favor. Eh, Hace tiempo estaba escuchando un testimonio de un pastor chino. Usted sabe que en China no es tan común que los cristianos tengan sus templos. Y un pastor estuvo orando para que Dios le diera unos zapatos. Y estuvo orando más de un año, ¿no? Entonces, hasta que el Señor le contestó, él dejó de orar. Y a veces nosotros decimos, Señor, yo te pido, y no contestamos, y ya, pues ya. Yo creo que Dios no me escuchó, o que está enojado, o que no. Sino que simplemente tenemos que ser perseverantes. No estoy diciendo que Dios se tarde mucho. Bueno, a veces en nuestros tiempos pudiera ser que se tardara, pero Dios sabe los tiempos, ¿sí? Siempre les he platicado de la hermana que estuvo orando por más de 20 años por la salvación de su esposo, ¿no? Entonces noche y día estaba orando, y él vio la salvación de su esposo. Pero pasaron 20 años. Hay veces que son 5 años, otras veces 6 meses. Todo depende de la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que ser perseverantes hasta alcanzar lo que deseamos, lo que pedimos, ser perseverantes. Si estás estado enfermo, tú necesitas ser perseverante, estar luchando en contra de lo que te digan los doctores. Tú decir, ¿sabes qué? Yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que por su llaga soy sanado. Te tomas tu medicina lógicamente, vas al doctor continuamente, pero tú sigues orando hasta que Dios te permita que puedas salir adelante. Por eso es importante tener una expectativa de milagros, de lo que Dios puede hacer para cambiar las cosas naturales a nuestro favor. Y Dios tiene el curso, puede detener hasta el curso natural de las cosas cuando nos sentimos perdidos, porque ¿sabes qué? Dios nos ama. Isaías 37, 35 y 36 dice lo siguiente. Isaías 37, 35 y 36. Isaías 37, 35 y 36. Dice la palabra de Dios. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Aquí vemos cómo Dios se mueve de una manera poderosa, cómo detuvo el curso natural de las cosas. ¿Para qué? Para salvar a la ciudad. ¿Y todo fue por qué? Por amor a David. Y Dios nos ama igual que amó a David. Y la pregunta sería, ¿por qué entonces tengo que ser perseverante? ¿Por qué, si Dios es todopoderoso, por qué razón no contesta mis oraciones rapidito? ¿Por qué Dios se tarda en contestarme? ¿Por qué parece que ya pasó el tiempo, pasó las horas y nunca he recibido contestación del Señor? Hermano, Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Parece que no contesta o que no tiene interés en mi gran necesidad. A veces he escuchado eso de los hermanos, ¿no? Que dices que pareciera que Dios tiene algo más que hacer, o que Dios está ocupado, o que Dios está haciendo algo, o es más, te sientes tan mal, te sientes tan miserable, sientes que no vales nada, que tú dices, lo más seguro es que yo no valgo nada y por eso Dios no me escucha, ¿no? Y algunos cuestionamientos pueden ser razonables, sólidos, ¿no? Pero ¿qué pasa con nuestro pacto con el Señor? Número uno de aquí en este aspecto es que no tenemos que tener dudas, sino todo se resuelve de rodillas. Porque lo que produce más incredulidad va a robar bendiciones. ¿Por qué? Porque mantenemos las dudas vivas. Y entonces lo que va a pasar va a ser un desastre. Yo les he platicado que nosotros estuvimos orando por 2 años por la salud de mi mamá.
y seguimos orando para que se recupere totalmente. Gracias a Dios ya iba de salida. No está al 100, pero ya no está como antes estaba. Y junto con muchos hermanos, junto con otras personas, estuvimos orando y pidiéndole al Espíritu Santo que la sanara. Lógicamente, primero pedimos que Dios la sanara, ¿no? Si era voluntad de Dios, pues adelante. Yo oré y dije, Señor, si es tu voluntad, dinos y adelante. Y si no, pues danos fortaleza, la vamos a extrañar, pero danos fortaleza porque es tu voluntad. Gracias a Dios el Señor nos contestó y Dios nos dijo, la voy a sanar. Y estuvimos orando, muchos hermanos de la iglesia estuvimos orando, pastores estuvieron orando, pero fuimos perseverantes. Y había veces que iba muy bien y a veces iba muy mal. O sea, como que a veces se recuperaba y boom, le daba unos bajones, ¿no? Nosotros, híjole, Señor, ayúdanos. Pero nos paramos en la promesa que Dios nos dio de que ella iba a estar bien y seguimos orando, seguimos intercediendo y bueno, ya gloria a Dios, ella ya va mejorando. ¿Pero por qué fue? Porque fuimos perseverantes, ¿no? Y si usted le ha pedido algo al Señor, tiene que ser perseverante en la oración y no dejarlo. Y nunca tomes decisiones cuando estés cansado, cuando estés triste, cuando estés presionado, ¿no? Tienes que estar bien equilibrado en lo emocional y en lo espiritual antes de que hagas algo determinante. Resumiendo este punto, tienes una petición, Dios te la puede dar, claro que sí, porque dice la palabra de Dios, pedid y se os dará. Pero ¿qué tenemos que hacer antes? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscas el reino de Dios y su justicia, entonces ahora sí pides y se te va a dar. Por eso es importante que nosotros estemos insistentemente orando al Señor hasta que el Señor nos conteste. Y si el Señor te dice que no, entonces tú dices, está bien, Señor. Porque a veces como que queremos hacerle manita de puerco al Señor, ¿no? Ay, Señor, por favor, es que yo que soy tan bueno, es que yo que soy aquí. No, sino respetar la voluntad del Señor. Y si el Señor te dice que no, también. Y si el Señor te dice que sí, amén. Y Dios es bueno y es bondadoso porque su palabra dice que los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él nunca va a pensar mal de nosotros, Él nunca va a desear lo malo, al contrario, siempre va a desear lo bueno, pero nosotros necesitamos ser perseverantes. Número 2, otro problema que encuentro para poder orar correctamente es nuestra inmadurez espiritual. Porque la madurez espiritual tiene que ver con seguir la santidad, seguir la pureza, la integridad y tener motivaciones correctas en tu corazón. A veces pedimos mal y dice la palabra que pedís y pedís mal. ¿Por qué? Porque si usted siempre que vaya a pedir algo, tiene que pedir para que Dios sea glorificado, nunca para que usted sea glorificado. Señor, yo quiero una casa. Está bien. ¿Es bueno? Claro que sí. Pero ¿para qué quieres la casa? Para decir, yo tengo la casa más grande de la iglesia, de los congregantes. Yo quiero la casa para que vean que yo soy el consentido de Dios, para que vean que yo tengo mucho dinero. Esas son motivaciones incorrectas. Por eso tú dices, yo quiero una casa porque ya no quepo, ya me cansé de la renta, quiero y que el mundo sepa que Dios me dio esa casa. ¿Y sabes qué? Dios te la da. O coche, o lo que tú necesites. Y Dios se mueve de manera sorprendente para que obtenerlo. ¿Pero por qué? Porque tu motivación es la correcta. Tu motivación es bendecir el nombre de Dios. Y lógicamente pedimos, como eres maduro, vas a pedir también cosas para el bien de las personas. Yo he conocido gente, hermano, que en verdad está tan mal en su inmadurez, que dice, Señor, que se muera el esposo de la hermana para que se quede viuda y yo me case con ella. O sea, ¿qué onda? Estamos pidiendo mal, porque nuestro corazón y nuestra mente no tienen motivaciones correctas. Pero si tu mente y tu corazón tienen motivaciones correctas, créeme que lo estás haciendo bien, ¿no?
Cuando nosotros estamos orando como pastor, estamos diciendo, Señor, ayúdanos a tener más gente. Y la pregunta sería, ¿para qué queremos una congregación grande? ¿Por ser famosos o por la necesidad de las almas de Cristo? Por las necesidades de las almas. Porque cada día muere mucha gente sin Dios. Porque somos más de 20 millones, 22 millones en la Ciudad de México y en el área conurbada. Y de todos ellos necesitan a Dios. Por eso estamos haciendo la obra de Dios. Y las religiones paganas tienen gran éxito por eso, porque no piden nada para hacer satisfechas sus necesidades. Simplemente las personas piden, ¿no? Por eso tienen tanto éxito también todos los que son los brujos, los hechiceros, porque solamente te piden una cierta cantidad de dinero y te quieren hacer el trabajo y te lo hacen express. Y cuando mucho las otras religiones te piden algún rito religioso, algún sacrificio y ya. Hay iglesias católicas, por ejemplo, que caminas descalzo, que camines hincado, que cumples una manda y estas siguen su vida como siempre. Otros pagan indulgencias, ¿no? Y no sé qué tanto cosa hacen. Yo veo a veces la gente que va ahí a la basílica y van de rodillas. Y digo, ¿pero para qué tanto? Otros guardan rosas, encienden velas, queman incienso, hacen largas oraciones, pero su vida no cambia. Hay otras sectas que te piden, tú ven por la rosa que está bendecida con agua de Israel, ¿no? O ven por tu agüita que viene de la cascada del monte de no sé dónde, ¿no? Y la gente que cree va porque quiere soluciones rápidas y no hay cambios. Pero nosotros necesitamos cambiar, no ser los mismos. Yo les he platicado, a veces lo único que hacemos es cambiar la religión. Porque hay gente que el cristianismo lo vuelve religión. Y el cristianismo no es religión, el cristianismo es comunión con Dios. ¿Por qué? Porque antes en la religión popular o en la católica tú ibas a misa a celebrar cada domingo, pero seguías siendo el mismo, no había cambios. Terminaba el domingo, ibas a ver el partido de fútbol y ¿qué iban a hacer? La cerveza, malas palabras, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa en la iglesia. Lo que pasa es que ahora ya cantas diferente, música diferente, das tu diezmo, que no es malo, ¿no? Das tu ofrenda, cantas, que no es malo, pero no cambia tu vida. Igual, vienes a la iglesia, escuchas la predicación, te vas, pero tu vida no cambia. Eso es inmadurez. Tu vida tiene que cambiar. Tú no tienes que ser el mismo que hace un año. Ya falta, ¿qué? Septiembre, octubre. Hay 4 meses para que acabe el mes. Bueno, casi 3 meses y medio, porque ya estamos a mitad de septiembre. ¿Qué cosas has cambiado en este año y qué cosas tienes que cambiar el año que entra? Para que cuando termine el 2025 tú digas, ok, 2025, ¿qué cambios hice? Ok, hice estos. Ahora voy a hacer estos cambios, ¿no? 2025, bueno, pues antes iba a la iglesia cada 15 días, porque en el 2024 iba cada mes. Bueno, ahora en 2026 trata de venir cada semana a la iglesia, no faltes. Y eso te va a hacer un cambio. No, pues que 2025, pues antes oraba 5 minutos y eso cada semana. Bueno, pues ahora vas a orar 10 minutos diarios. Hasta que se te vaya metiendo más tiempo en la oración, ¿no? Y es más, hay otros que oran, se arrepienten y pecan. Como decía mi papá, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento. Y Dios te perdona, pero no estás maduro para recibir. Entonces tú necesitas ser maduro para recibir. Porque mira, hay cosas que a veces nuestros hijos nos piden, pero no se los damos porque no es tiempo.
Si tú tienes un hijo de 4, 5, es más, 8, 10 años y te pide un coche, tú no le vas a dar un coche de verdad. Le vas a dar un coche, ¿qué? De juguete. Porque sabes que si le das un coche de verdad, pues no sabe ni manejar y lo va a chocar y puede perder la vida. ¿Por qué? Porque no está maduro. Y si aún así a los 18 años tú todavía lo piensas, ¿no? Aunque hay unos que irresponsablemente sí lo hacen, pero ¿qué hace? La mayoría les enseñan a manejar, los meten a cursos, sacan su licencia y ya que tienen su curso, ya están en su licencia, ahora sí, ya sí se puede comprar el carro, se lo compra, ¿no? Igual está pasando con los iPads y los celulares. Tu hijo te lo pide, tiene 2, 3, 4 años y ahí está el iPad. Ahí está el celular. Toma. ¿No? Redes sociales, dice hasta los 15 en el Facebook. ¿Y cuántos chavitos tienen 12, 11 años y ya tienen el Facebook? Y no es bueno para ellos y estudios dicen que no es correcto para que los niños están haciendo. Y fíjate que estaba leyendo que en Francia ya están prohibiendo celulares, ya están prohibiendo tabletas en las escuelas y que solamente les van a dar celulares a los hijos hasta que cumplan 15, 16 años. Y entonces están optando para que las nuevas generaciones, las que vienen que nacieron en 2025, 2020, vuelvan a crecer como la generación del 1950, ¿no? O sea, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Pero es algo bueno. Y lo mismo pasa con el Señor. Pedimos y no recibimos porque no estamos maduros. Y entre la madurez y la inmadurez se pone la religiosidad. Mira lo que dice Isaías 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que ha sido enseñado. Quiere decir religiosidad. Y la religiosidad, en lugar de acercarte a Dios, te va alejando de Dios. Y te va a hacer una persona amargada, una persona frustrada. Conocido gente muy religiosa, pero que Dios tuvo que hacer grandes cosas. Mira, conocí un pastor que ahora que lo veo, que está pastoreando su iglesia, híjole, hermano. Dices, wow, ¿cómo es posible, hermano? Porque era, pero bien religioso. Y entonces el Señor tuvo que cambiar su mentalidad, cambiar su manera de hacer, y ahora es totalmente diferente. Por ejemplo, él era muy religioso. Y el Señor empezó a tratar con él. Y usted sabe que hay iglesias que tienen luces, pintan las iglesias de negro, tienen un mito. Yo no tengo nada en contra de esas iglesias. Está bien, qué bueno que lo hagan. Pero para que este pastor lo hiciera, híjole, hermanos, era imposible. Pero ¿saben qué hizo? Dios empezó a romper la religiosidad en él. Y cuando empezó a romper la religiosidad en él, entonces ya cambió su manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, hermano, quitemos la religiosidad de nuestra vida. Y sin embargo, Dios no nos deja porque su misericordia es grande y como siempre hemos enseñado la gracia. Y sobre la gracia es que el Señor no deja de bendecirnos. Pero no nos conformemos con lo que recibimos, porque mira, lo que estás recibiendo es poco a lo que Dios quiere darte. O sea, Dios quiere darte mucho, pero a veces no recibes. ¿Por qué? Por la inmadurez que hay en ti. Hebreos 13, versículos 5 y 6. Hebreos 13,
Hebreos 13, 5 y 6. Ahí sí tienes tu teléfono, ahora sí puedes usarlo. Y ahí, márcale. Aunque sería bueno que volviéramos a traer nuestras Biblias. Yo la tenía, pero ahí la tengo en la iglesia. Sí, me la bajas, por favor. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque Dios no te va a desamparar ni te va a dejar. Amén. Entonces, ahí está, hermano. Tenemos que madurar espiritualmente. Número 3, porque a veces no recibimos oración. Nuestras oraciones no son contestadas. También está el gran problema, el problema de incredulidad. Porque el problema de incredulidad nos lleva a la falta de conocimiento y a la falta de sabiduría. Y debemos estar seguros que tenemos el favor de Dios. Vamos a Jeremías 29, 11. Jeremías 29, 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios nos va a dar sus favores. Y sobre esta escritura tú te tienes que parar. Aunque las circunstancias digan lo contrario, tú tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. Cuando mi mamá estaba muy enferma y estaba recayendo, nuestro pensamiento era, híjole, a lo mejor ya se nos va. Pero estábamos parados en esta palabra, que los pensamientos de Dios son de paz y no de mal. Entonces, como Señor, tu palabra dice que tienes pensamientos de bien. Tú nos dijiste que mi mamá iba a salir adelante. Entonces, Señor, ayúdanos. Guárdanos, danos fortaleza. Y entonces, otra vez más, el Señor nos daba de su paz y podíamos seguir adelante. Y mira, la palabra duda en griego es aporeo. Aporeo. Y significa estar sin camino, estar sin recurso, lógicamente en duda, en desesperanza, ansioso. No sabes qué camino debes de tomar. Por eso una de las cosas que nos separan de Dios es la duda, la incredulidad. Y no creemos. Aunque estemos orando, nuestra mente dice, no, pues no creo. O sea, sí, Señor, yo sé que tú me vas a sanar y que tú vas a hacer algo, pero tu mente te dice que no. Entonces, no deberíamos de orar si hay dudas. Si está confundido acerca de lo que pide, entonces no puede orar con confianza y vas a tener problemas. Y si estás confuso, no puedes orar con poder. Y tu oración no va a tener el resultado, tu oración no va a ser poderosa y a veces cuesta cambiar esta actitud. Pero sí, hermano, es necesario cambiar nuestra actitud de creerle a Dios y a su palabra sin duda alguna. Mira, vámonos a ver este ejemplo en Mateo 14, 28, 31. Mateo 14, 28 al 31. Vamos a hablar de Pedrito, cuando él anda sobre la mar. Recuérdate que le dice la palabra de Dios que los discípulos se adelantaron y Jesús se quedó a orar y Jesús los alcanzó en la barca. Y fue cuando Jesús caminó sobre el mar.
Dice la palabra de Dios. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzándose a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Okay. El problema de Pedro fue dudar. Se puso ansioso, se puso confundido, se puso en desesperanza, pensó que se iba a hundir. O sea, fíjate bien a lo que hace la duda, la incredulidad. Pedro era un hombre de pesca. Quiere decir que Pedro sabía nadar. O sea, si él se hubiera hundido, por lo menos, o sea, no se hunde. ¿Por qué? Porque sabe nadar y no se hunde. Pero la desesperación es tanto que él sentía que se hundía. Aparte de que no confió en Dios. Y cuando ellos subieron de la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces Pedro dudó de la palabra de Jesús y por eso se hundió. Y hoy en día también sucede lo mismo, porque hay muchos cristianos que viven en crisis y en lugar de creer que Dios los va a sacar de esa crisis, dudan, y entonces sus oraciones no son contestadas. Porque le creen más en lo que están viviendo que en lo que Dios dice. Por eso aquí dice la palabra de Dios que Pedro dijo que vio el fuerte viento, tuvo el miedo, dudó y entró el miedo, y fue el miedo lo que le hizo desesperarse. Y cuando eres víctima del miedo, entonces te hundes con tus propios problemas. Y la duda no es otra cosa que poner fe en las cosas que hace el enemigo en lugar de lo que hace Dios. Fíjate bien, qué tremendo. La duda es creerle al enemigo y no creerle a Dios. Y la fe es creerle a Dios y no creerle al enemigo. Y lo peor es que a veces le creemos más al enemigo, porque dice la palabra de Dios que el enemigo es que padre de toda mentira. Y le creemos más al que miente que al que dice la verdad. Entonces fíjate todo lo que hace la duda. Y otras veces la duda viene en forma de dado, porque el enemigo la envía como un pensamiento contrario de lo que se está creyendo. Él desea dividir su mente para que no se enfoque en un solo pensamiento. Entonces te pone a dudar entre el pensamiento de la palabra de Dios y nuestro pensamiento de las circunstancias. Pero Dios necesita y quiere que nos enfoquemos en Él y pensemos en lo que dice su palabra. Aunque la situación esté complicada, aunque parezca que no pasa nada, tenemos que creer en lo que Dios dice. Y si Dios dijo que iba a hacer algo, tenemos que pararnos en esa promesa y estar orando. Pero necesitamos conocer las promesas de Dios, conocer la Escritura. Ahora, ¿qué hacer cuando estos pensamientos de duda vienen a la mente? Bueno, dice la palabra de Dios que tienes que llevarla cautiva a la obediencia en Cristo. No tener tu mente dividida ni estar dudar si eres sano o enfermo, sino creer que tú eres sano. Mira lo que dice 2 Corintios 10:4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Derribando toda arma, todo argumento. ¿Y cómo vas a derribar todo argumento? Con la palabra de Dios.
Solamente así se puede derribar cualquier pensamiento negativo, cualquier pensamiento que el diablo quiera poner en tu mente. Que las cosas van a salir mal, que no tienes dinero para la renta, que no tienes dinero para esto, que no tienes dinero para lo otro. Entonces tu mente te va a decir, sí, no, sí, cierto, no tengo dinero. Pero estás en Jesús, estás orando y dices, Señor, parece que no tengo dinero, yo no sé qué voy a hacer, pero Señor, tú haz lo posible para darme. Y entonces el Señor de una u otra manera va a orar milagrosamente y te va a dar lo que necesitas. Ahora, ¿cuál es la solución a la duda? Bueno, tenemos que meditar la palabra de Dios. Llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Donde quiera que vayas, estar escuchando la palabra de Dios. Y creer que lo que dice la palabra de Dios es verdad. ¿Estás enfermo? ¿Y qué escritura hablas para luchar contra tu enfermedad? Por sus llagas hemos sido sanados. Señor, en tu palabra dice que por tus llagas hemos sanados. Tu palabra dice que tú has venido a dar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos. Y entonces sobre esa promesa parar, dice, Señor, aquí dice, y aquí dice, y aquí dice, y aquí dice. Pero si no lees la palabra, entonces ¿dónde vas a basar tus oraciones? Y por eso viene la duda y no la sacas de tu mente porque no sabes en dónde hacerlo, o no sabes buscarla, no sabes ni siquiera decir, ay, ¿dónde está Mateo? ¿Dónde está Lucas? ¿Dónde está? Pero cuando tienes una constante devoción y buscas la palabra de Dios noche y día, sabes en dónde pararte. Por eso tiene que existir un ambiente sobrenatural para que recibamos de Dios todos los días, en cada reunión que vengamos, en los tiempos devocionales, durante la alabanza, durante la predicación, en la administración, debemos estar expectantes de lo que Dios va a hacer. Venir con una disposición de recibir. A lo mejor no entendemos, pero estemos dispuestos a recibir y no indispuestos, ¿verdad? Yo había a veces cuando dirigía la alabanza, yo veía a algunos hermanos que en lugar de estar cantando y metidos en la oración, estaban leyendo la Biblia. Y entonces, ay, qué onda. Y luego cuando estoy predicando, estoy viendo unos que están ahí arreglando las uñas, viendo al uno al otro, viendo el celular a cada rato, ¿no? Entonces, ahí se ve que no hay compromiso con el Señor. No hay una expectativa de lo que Dios puede hacer. Por último, mira lo que dice Marcos 11:24. Marcos 11:24. Oh, sí, sí, creo que sí. Vamos a buscar, a lo mejor me pasé. No, 24. 11:24. Ah, no, es el mismo, hermana. Es el mismo. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En la traducción viviente dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Por eso necesitamos orar. Entonces, ahora sí, el número 3, el otro elemento es la humildad. Vamos a número 1, quedamos que era ser perseverantes. Número 2, inmadurez espiritual. Número 3, incredulidad. Sí, entonces, el 4 sería humildad. A veces, en lugar de ser humildes con Dios, somos groseros, tenemos el corazón endurecido, como que le hacemos un favor a Dios. Pues vengo a la iglesia para hacerle un favor a Dios.
Y a veces hay resentimientos en contra del Señor. Pero mira, vamos a ver un ejemplo de humildad. Mateo 15, 21 al 28. Mateo 15, 21 al 28. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Fíjate que en esta nueva generación que tenemos, que le llama generación de cristal, si hubieran estado en ese tiempo, demandan a Jesús. Te voy a acusar contra los recursos humanos, y te voy a demandar contra esto, y te voy a demandar contra esto, y te voy a demandar contra aquello. Pero mira lo que dice la mujer, lo que pasó. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidos de la casa de Israel. O sea, diciendo todavía, ¿no? El Señor probando su corazón de ella. Igual, en esta nueva generación, que hubieran dicho, no, hombre, no, ya lo hubieran querido apedrear. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Imagínate. No, ¿cómo? ¿Me estás como con casi diciéndome que soy un perro? Pues óyeme, no, hombre. Para estos tiempos, no. Y no es que el Señor fuera grosero, el Señor quería probar la fe de esa mujer. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, fíjate, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Por qué? Porque se humilló delante del Señor, recibió un milagro. Era cananea, pero pasó la prueba de la humildad. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarle a ella lo que era la humildad. Y muchas veces nosotros somos orgullosos. Recuerda que humildad no es lo mismo que pobreza. Eso es totalmente diferente. A veces decimos, es que mira qué humilde es, y lo vemos pobre. No, humilde es una condición del corazón y pobreza es otra cosa, totalmente diferente. Y tenemos que aprender a estar en el Espíritu, a bendecir por sobre maldecir, a adorar a Dios cuando todo esté nublado y sin salida. ¿Por qué? Porque estamos humillados ante Dios. Alabanza es mucho más que cantar. Aunque el problema esté difícil, nosotros vamos a estar orando y buscando la presencia del Señor. Ya lo hemos visto muchas veces, el ejemplo de Pablo y Silas cuando cuando liberaron a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y daba ganancias a sus amos. Vamos a verlo. Hechos 16, 23 al 29, para ir cerrando. Y yo creo que hasta aquí vamos a ver estos puntos y ya dentro de 8 días veremos los otros 2, 3 puntos que nos faltaron. Hechos 16, 23 al 29. Dice la palabra de Dios. Entonces ellos oraron por la muchacha que tenía espíritu de adivinación, y entonces sus amos, como perdieron sus ganancias, mandaron a prender a Pablo y Silas. Le hicieron malos, juzgaron mal a ellos, ¿no? Dice,
Después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. O sea, no estaban tristes, no estaban desanimados, la situación era poco favorable a su favor. Los golpearon, estaban en una posición muy dolorosa, pero ellos confiaban en el Señor. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de la manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces, cantemos, hermano, nuestro milagro. Dejemos los resentimientos por lo que Dios no ha hecho. Pablo y Silas no hicieron conjeturas de Dios, no empezaron a hablar en contra de Dios, porque a veces en lugar de ser alabanza hay quejalabanza. En lugar de ver gratitud, somos amargos con nuestras palabras. Ellos simplemente amaron a Dios cualquiera que fuera su situación. Entonces, si tu situación es complicada, tú debes de estar orando. Tú debes de estar agradeciéndole al Señor y creyendo. ¿Para qué? Para que recibas tu obra, lo que has pedido. Entonces, para terminar, ¿por qué a veces no recibimos las peticiones o por qué no oramos correctamente? Número 1, porque no somos perseverantes. Número 2, hay inmadurez espiritual. Número 3, hay incredulidad en nuestra vida. Y número 4, no hay humildad en nuestro corazón. Aquí le dejamos y ya dentro de 8 días le veremos otros puntos por los cuales nuestra oración no es contestada o no oramos correctamente. Amén. Para que esto nos dé un punto de vista diferente y entonces podamos cambiar nuestra manera de ser y podamos orar correctamente. Y ahora sí, entender que la oración no es un castigo, sino que la oración es algo que nos conecta con Dios, en la cual podemos sentir la presencia de Dios y saber que Dios está con nosotros y saber que cuando oramos vamos a pedir. Ahora, no solamente oremos con la expectativa de que vamos a recibir algo. O sea, tú vas a orar porque vas a pasar tiempo con Dios. Eso debe ser nuestro motivo. Yo voy a orar porque yo quiero pasar tiempo con Dios. Yo quiero estar con el Señor. Y ya lo demás queda en otro lado. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tú nos has escuchado. Gracias, Señor, porque tu amor es con cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te bendecimos. Gracias, Señor, porque nos has ayudado en cada parte, en cada situación en la que hemos estado. Señor, hemos visto tu... Hola, les habla el pastor Roberto de León. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Fue una bendición tenerle. Y solamente si usted quiere hacer un depósito de su diezmo, su ofrenda, o quiere hacer una ofrenda de amor al ministerio, quiero darle el número de cuenta para que usted pueda depositar. Es 41 52 31 38 74 19 86 87 en BVA, para que usted pueda ahí depositar su diezmo y su ofrenda, y le agradecemos mucho al Señor por su vida, porque gracias a que Dios lo bendice, usted nos bendice a nosotros. Y oramos para que Dios lo siga bendiciendo y le siga dando más. Y recordemos que dice la palabra de Dios que traigamos todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, ¿verdad? Dice Jehová de los ejércitos, para que
las ventanas de los cielos se sigan abriendo sobre nuestras vidas, hermano. Gracias por su apoyo, les bendigo y déjenme orar por usted. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque ellos han dispuesto su corazón para entregarte, Señor, lo que a veces cuesta más, que es el dinero, Señor. Te pido, Señor, que tú los bendigas sobrenaturalmente, que sigas abriendo los cielos, Señor, en sus vidas, para que ellos puedan recibir más bendiciones tuyas, Señor. Y, Señor, porque ellos están actuando, Señor, bajo la ley de la siembra y la cosecha, Señor. Y, Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús, para que tu palabra, Señor, siga con ellos, y sobre todo en el área de las finanzas, sean prosperados en todo lo que se haga. Si ellos quieran hacer, cualquier sueño, cualquier proyecto que ellos tengan, Señor, quieran emprender, tú los bendigas, Señor, porque han sido fieles contigo, Señor. Gracias por sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.